Para la Asociación de Abogados de Linares es un deber y un placer el haber convocado esta primera reunión, un conversatorio en torno a la convocatoria a generar un nuevo texto constitucional que nos va a ocupar los próximos meses y años. A la vez es un orgullo el haber tenido esta iniciativa pionera, por cuanto somos la primera asociación del país que ha generado este tipo de encuentros, y el resto de las asociaciones noticiadas de nuestro proyecto han iniciado lo mismo, han seguido el mismo camino, están en este minuto generándose encuentros similares a este en las distintas ciudades del país. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser los pioneros. Tenemos en esta tarde un espacio constreñido en el tiempo, no disponemos de mucho tiempo porque este tipo de materias no son para conversarlas en 15 minutos o media hora, es de mucho más tiempo y bueno, nuestro propósito no es agotar hoy día el tema. La verdad es que en el proyecto de la asociación está generar distintas otras reuniones similares a esta, donde vayan enriqueciéndose con las opiniones de nuestros ilustres invitados y acercando la posibilidad a todos los interesados que, como ustedes hoy día nos acompañan, puedan formular las preguntas del caso y así generar un pequeño aporte de nuestra parte, que es el sentido que nosotros le queremos dar a esta reunión. Por lo mismo, después de la exposición de nuestro distinguido invitado, don Luis Valentín Ferrada, linarense, abogado, ex parlamentario y miembro de la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara, por lo tanto, un hombre que tiene la experiencia que hoy día nos va a ilustrar sobre el tema que nos convoca. Pero después de la exposición de nuestro invitado, se abre la opción de pregunta del público y queremos solicitarle que sean breves, concisas, no nos extendamos, no se trata de venirnos a escuchar a cada uno, sino que dar espacio y precisión en la formulación de preguntas. Sin más preámbulos, quiero dejar al presidente de la Asociación de Abogados, don Bernardo Meligoski, quien se dirige a ustedes. Agradecer la presencia de todos ustedes, en especial de don Luis Valentín, que gentilmente cayó en la trampa de esta asociación de abogados, porque la verdad es que nosotros lo habíamos invitado a un conversatorio con otros expositores y la verdad es que al final decidimos que cada expositor tuviera su tiempo, pero él gentilmente preparó una exposición que le pedimos que fuera concisa. Y la idea de nosotros y la de él es aportar a la comuna de Linares. Aportar desde ser un puente para entender que tenemos que dialogar y conversar entre todos. Esto no es solamente una materia técnica, la idea es que llegue a todos los rincones, a todas las comunidades, a todas las personas, a fin de que nos pongamos de acuerdo y podamos conversar sobre el pacto, el nuevo pacto que ya es casi una realidad, independientemente qué es lo que pase con el plebiscito de entrada. Así que solamente, no quiero explayarme más, agradecer desde el fondo del corazón la presencia de don Luis Valentín y les adelanto que ya tenemos confirmado el próximo viernes a Tomás Jordán, distinguido linarense también, profesor de la Universidad de Chile, y estamos gestionando otro linarense más que también es profesor de Derecho Constitucional para que nos nutra en este camino. Así que muchas gracias y los dejo con Luis Valentín. Si hay alguien que debiera estar de verdad agradecido de esta invitación soy yo. Yo siento incluso cierto rubor de estar aquí como arriba, como distante de ustedes, con quienes me une tanta amistad. Yo realmente siento ser una
ciudadano, un vecino más de nuestra provincia, no me siento nunca superior a nadie. Y desde esta perspectiva me gustaría que mi exposición ustedes la consideraran como una invitación a una reflexión. Yo creo compartir con ustedes casi con seguridad muchas incertezas. No tengo claridad completa sobre el futuro que nos espera. Lo que advierto es que estamos frente a un enorme desafío y que hay cosas que uno puede presentir, otras saber casi por intuición o por experiencia, pero pienso que estamos en una hora en que nadie debiera sentirse como poseedor de ninguna verdad. Yo creo que este es un momento en que una gran contribución al país pasa por el ejercicio de la humildad y de la prudencia, que en realidad son dos virtudes hermanas. Para ser bien prudente primero hay que ser bien humilde y no asumir que uno sabe cosas que no conoce, no asumir visiones de futuro en un sentido u otro que pueden los hechos de mañana ya demostrar que están equivocados. Y entonces le concedo a instancias como esta esa oportunidad de ser una gran conversación de altura con personas a las que se quiere mucho y se respeta mucho. Y así quisiera que ustedes consideraran mis palabras. Este es un momento muy inquietante del país. Es un momento de grandes desafíos. Y en esto se ofrecen grandes paradojas, porque muchas personas, frente a los grandes desafíos, con buenas razones, reaccionan con temor y advirtiendo los peligros importantes que todo desafío de esta naturaleza envuelven. Pero también, alguien me lo comentó, creo que fue Juan Hidro, hay que recordar que estas son épocas también de grandes oportunidades para hacer rectificaciones, cambios que se anhelaban, rectificaciones que se necesitaban y que no habían sido hechas por una razón u otra que hacen parte de un debate diferente. Pero este desafío tiene un agregado mayor, desde mi punto de vista. Vuelvo a repetir, estas son reflexiones. Y es que este desafío, además de tenerlo en casa, es internacional. Hoy día el mundo entero está enfrentado a un enorme desafío. Entonces, claro, tenemos esta gran prueba que nos ofrecen las circunstancias actuales dentro de la casa. Pero no hay que olvidarse ni por un momento que el mundo entero, al menos el mundo occidental al que pertenecemos culturalmente en forma más estrecha, está viviendo también horas de mucha incertidumbre en muchos campos y en un mundo que experimentó en los últimos años cambios de enorme trascendencia, como los que anunció Hemingway, el famoso escritor. Él, en ese libro precioso, Por quién doblan las campanas, tiene un prefacio muy interesante, muy cortito, pero muy interesante, y dice que en el mundo de hoy, y hombre, esto lo escribió hace 40 años o algo más, dice, cualquier pedazo que cae del atolón de Mururó al mar no es un pedazo del atolón que cae al mar, es un pedazo de todo el continente europeo que cae al mar. Es decir, con el atolón va una parte de todo el continente al cual ese atolón pertenecía que cae al mar. Es decir, todo el mundo hoy día se torna por los medios de comunicación instantáneos, por los medios de transporte tan rápido, porque las comunicaciones convirtieron el mundo en un pañuelo. Somos parte de una casa que está dentro de una gran población. Y nada de lo que nos ocurra en el mundo, y cada día va a ser para nosotros más evidente esto, nos va a resultar independiente. No somos ciudadanos de una burbuja ni de una isla en el lago.
somos parte de un mundo y además tenemos nuestros problemas propios. Hay otra paradoja, no menos importante, en la cual seguramente muchos de ustedes también habrán pensado. Miren, una nueva constitución se supone que, y ya voy a decir cuál es su naturaleza o cómo yo lo entiendo, pero se supone que una nueva constitución debiese durar un tiempo relativamente prolongado hacia adelante. Y conforme la historia constitucional de Chile, un tiempo prolongado podría estimarse en 40, 50 años. ¿Quién les habla? Y a lo mejor alguno de ustedes, estamos de salida. Nosotros no tenemos 50 años por delante. En consecuencia, estamos ocupados de un tema que en realidad toca a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hablo por mí. La extensión de esta crisis es probable que algunos de nosotros no la conozcamos o no la lleguemos a ver concluir. Los libros de historia contienen todos una mentira, una dulce mentira, que consiste en que son capaces de reducir a 10 páginas 100, 200 años de historia. Entonces uno lee unas 10 páginas, 15 páginas, y puede pasar todo un periodo de la historia que pudo haber tomado 200 años. Y uno los pasa en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, dependiendo. Pero los que vivieron los 100 o los 200 años, los que fueron actores de esas páginas, vivieron enormes dificultades o tiempos de alegría o de pena o de gloria. A veces uno puede leer la Segunda Guerra Mundial o la Primera, digamos en 80 páginas. Pero los años y el significado que tuvo para los pueblos que entraron en Europa en la Segunda Guerra Mundial fue una cosa muy larga, muy honda, que los marcó muy profundamente. Entonces uno dice, mire, si esta generación, si esta nueva constitución que se plantea debiera durar por lo menos una generación más de chilenos, que es lo razonable esperar, y si no más, como fue con la Constitución de 1833, que duró 90 años, bueno, la verdad es que esa será la Constitución de nuestros hijos y nietos, y no la nuestra. Y eso obliga a ser muy cuidadoso y muy respetuoso, porque no hay que pensar solo en nosotros, o mejor dicho, no hay que pensar en nosotros, que estamos de salida. Debiéramos poner muy principalmente, si de verdad somos generosos, la vista puesta en los que vienen, en la juventud, y no en los que, nos guste o no, pero ya nos vamos. Otra cosa que me ha llamado a mí mucho la atención en estos días y que tiene una importancia en mi juicio, es haber oído al presidente de la República y a todos los políticos, algunos de ellos amigos míos, ocupar un término muy equívoco y que a mí me ha producido confusión, y es probable que le haya producido confusión a muchas personas. Han hablado de la Constitución política como la casa de todos los chilenos. Este es un error muy grande. Y yo, que no tengo nada de escritor, ni de literato, ni de poeta, salvo la amistad con muchos de ellos, con Nicanor, recuerdo siempre la importancia que todos ellos con toda razón le daban al buen uso de las palabras, precisamente para no introducir en confusiones. Porque cuando se ocupan bien las palabras, de un modo muy sencillo se pueden explicar cosas que parecen muy complejas. La Constitución política no es la casa de todos los chilenos. Son las reglas de la casa, pero no la casa. La casa de todos los chilenos es la patria común. La casa de todos los chilenos es el país. La casa de todos los chilenos es la nación. Y la Constitución son las reglas de la casa. Y esta diferencia, aunque parezca semántica, tiene una enorme importancia. Porque las reglas de la casa, las constituciones, pueden cambiar, pueden desaparecer.
Pueden unas ser muy buenas, otras muy malas, pero la patria queda siempre. Chile, cosa que no me parece haberlo visto muy publicado, ha tenido desde su independencia, sin contar actas constitucionales o estatutos constitucionales o leyes constitucionales, 11 constituciones distintas, siendo la primera de carrera de 1812. 12. Y muchas de ellas tuvieron periodos importantes de interrupción y de no aplicación, legal, formal o práctica. Por ejemplo, la Constitución de 1833, que se dice que duró 90 años, lo cual es muy parcialmente verdad, o no enteramente verdad, en la década de los años de 1860, conteniendo un régimen estrictamente presidencialista, con un pequeño cambio los políticos cambiaron a un régimen parlamentarista, que la Constitución no contemplaba. Y así se mantuvo entre 1865 y 1925, es decir, casi 60, no sé si sacó bien la cuenta, pero 35, digamos unos 60 años sin aplicación y creando enormes problemas. Pero, entre tanto, la patria se mantuvo. Es la patria lo eterno. Es la casa lo que permanece. No son las reglas de la casa. Las reglas se pueden ir cambiando, se pueden ir mejorando, se pueden discutir, se pueden actualizar, pero lo permanente es la nación, lo permanente es la república, lo permanente es la patria y sus instituciones. Entonces no hay que hablar de la Constitución como la casa de todos los chilenos, porque eso en cierto modo además es triste, porque equivale a hablar como que la casa fuera una casa de papel. Y la nuestra no es una casa de papel. La nuestra es una casa que tiene territorio. Y cuando digo territorio que cuidar, no solamente estoy pensando en cuestiones de soberanía, de por sí muy importante, también desde el punto de vista del cuidado de su naturaleza, de sus recursos naturales, de la riqueza que Dios nos dio para poder disponer de ella, bueno, nuestra población, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. La patria es mucho más que una constitución y es lo permanente. Las casas, también las personales o familiares, diremos así, tienen, a lo menos desde un cierto punto de vista, 3 clases de reglas. Una que les encanta a los abogados y que son las leyes escritas. Porque a los abogados nos pasa lo mismo que a los economistas y por eso fracasan como hoy día lo estamos viendo. Los economistas, por exceso de especialización, por falta de humanismo también, piensan que todo lo que no cabe en una calculadora no existe en este mundo. Si no se puede calcular algo en una calculadora de bolsillo es porque no existe. Y olvidan de esta manera que el ser humano es 1000 veces más que una cuestión de cálculos numéricos. Los abogados creen que si algo no está en una ley, o si una ley no lo consulta o no lo dispone, no existe en este mundo. Entonces todo lo ven con cara de leyes, y el artículo tanto, etc. Esto le pasa a los religiosos también, ¿eh? Todo lo que no sea una creencia religiosa no existe en este mundo. Pero hay muchas creencias que no son religiosas, que son muy valiosas, y que por supuesto que existen. Y así cometemos ese error. Pero, dicho en palabras sencillas, en la sociedad hay 3 clases de reglas. Y una es la más importante de todas. Miren, están las leyes escritas que nos fascinan a los abogados. Está también la ley internacional. Los que son abogados aquí lo saben muy bien. Hoy día hay tantas leyes internacionales de aplicación directa a los conflictos internos nuestros que tienen vigencia en Chile como casi leyes nacionales. Citar para los abogados hoy día el Pacto de San José de Costa Rica o el tratado tanto o los mismos tratados de derechos humanos, ustedes se dan cuenta que son de una aplicación directa diaria y no son leyes que hayamos dictado nosotros, fueron tratados que adherimos prácticamente a legislaciones, a cuerpos de legislaciones extranjeros
incluso a tribunales penales internacionales extranjeros, cuyas sentencias les reconocemos valor, y que significa que esos extranjeros, después de los tratados que se han firmado, puedan venir a Chile y tener comisiones fiscalizadoras y emitir informes y pronunciarse. Y muchos se preguntarán, pero ¿por qué no pueden ser los chilenos los que fiscalicen? ¿Por qué tienen que venir de afuera? Porque esta es la consecuencia de que en Chile rige una legislación internacional muy importante y muy decisiva. Y hay una tercera clase de legislación también, muy importante, yo en mi manera de ver las cosas, mucho más decisiva que las dos anteriores, y que es el Código Cultural y Moral no escrito que rige la conciencia de las personas. Es curioso, las sociedades tienen un código no escrito, que es de orden moral o ético, en una parte muy considerable, y que es de orden cultural, y cuyo profesor o legislador o parlamentario es en parte la historia, en parte las tradiciones, en parte la formación de los hogares. La gente decente en Chile no roba porque una ley dice que es malo robar y que se sanciona. La gente de buena voluntad en Chile no roba porque su conciencia le dice que es muy importante ser honrado. La gente en Chile no mata porque hay un código penal. La gente en Chile de buena voluntad, el buen ciudadano, no incendia porque tenga temor de que un tribunal lo castigue. En realidad no lo hacemos porque nos costaría mucho dar cuenta a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, de que hemos cometido un acto así. Es un código no escrito y que es un código, si ustedes lo piensan bien, mucho más poderoso que las leyes escritas, incluso más. Pienso que cuando las leyes escritas, aun sea la Constitución, entran en colisión o infracción con estos códigos de conciencia no escritos que todos llevamos, es cuando se producen las grandes crisis. Fíjense, yo pienso seriamente que las crisis sociales son el desencuentro, la infracción entre la costumbre o la ley escrita, lo que está ocurriendo, y lo que ordena un código de conciencia que ordena. Porque miren, vamos por la calle de Linares, las calles de Linares, y todas tienen un nombre, y nuestros liceos tienen un nombre. Vamos a tomar el caso del Liceo Valentín Letelier, que para los niños uno de los colegios más emblemáticos de Linares, también colegios privados. Pero tomemos el caso del Liceo Valentín Letelier, o en Santiago el Liceo Abelardo Núñez, y así, bueno, los nombres de don Enrique Molina en Concepción, en fin, de los grandes educadores de Chile. Y esto lo sabemos de niños, el Liceo Valentín Letelier, el homenaje a don Valentín Letelier. Llegamos a Linares y afuera está diciendo la ciudad de don Luis Valentín Letelier, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en que la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pensaba don Valentín Letelier de la educación? ¿Qué era lo que él creía? ¿Por qué lo hemos celebrado tanto durante 100 años? Fue rector en el 1900, así que podemos decir que rector de la Universidad de Chile. ¿Por qué hemos celebrado hasta el linarense célebre durante tantos años? Todos nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. ¿Qué era lo que pensaba él que lo llevó a ser célebre? O en Constitución don Enrique Maquíver, y así a lo largo del país. Y uno se encuentra, si estudia un poquito, que don Valentín Letelier, cuanto defendía, y muy ardorosamente, era un modelo de educación que no tiene nada que ver con el actual. O sea, don Valentín Letelier hoy día habría estado a favor de la educación pública hasta la muerte. Y no hubiese creído jamás que la educación
podía ser motivo de un lucro o de un negocio como cualquiera. Reconozcámoslo, seamos honrados, estamos entre amigos. Vamos a un hospital, y el hospital se llama Dr. Ezequiel González Cortés, o se llama Dr. Sotero del Río, o se llama José Joaquín Aguirre. Y uno investiga un poco, y en verdad uno dice, caramba, todos estos médicos eran partidarios de un tipo, de un modelo de salud para el país, que no tiene nada que hacer con las ISAPRES, la colusión de farmacia, el negocio de la salud. Pero nada, está en el polo opuesto de aquello. Y esto hay que reconocerlo. Si nos ponemos honrados, yo creo que esta es la hora de la honradez, de ser también, dentro de la humildad, reconocer dónde hemos cometido errores, ¿no es cierto? Bueno, entonces tanto monumento, ni que hablar monumento a Manuel Baquedano, que para muchos de nosotros el dolor que puede significar es enorme el verlo como ha sido humillado, francamente. Bueno, pero cada uno de esas, vamos a decirlo así, monumentos culturales que teníamos en nuestra conciencia, representaron algo. Y hay un día en que inexorablemente se le toma examen a las sociedades. Y se dice, a ver, entre esos monumentos que ustedes mismos levantaron y el tipo de vida que están llevando, ¿qué relación es la que ha llegado a existir? ¿Hay armonía o hay una grave contradicción? Y se produce el choque entre lo que yo llamo el código del alma. El cardenal Silva Enrique ocupaba esa expresión bien feliz, el alma de Chile, decía él, entre el código del alma y lo que ocurre en la realidad. Y por eso es que las aguas, este término más bien campesino, siempre vuelven al día a su nivel. Pueden haber inundaciones, fuera de cauce, pero hay un eterno retornar de las aguas a su nivel. Yo, frente a la nueva constitución que se ofrece, la primera pregunta que me haría es, de esta, si concebimos la casa nuestra como nuestra república, no la constitución, la república, la nación, el país, ¿qué es lo que primero debiéramos revisar verdaderamente? Yo no diría, es el pilar cultural al cual está al servicio de la educación, porque no puede haber una cultura ciudadana amplia si no hay una educación verdaderamente de nivel amplio también. Y ese es un aspecto que no encaja con las demandas sociales, por así decir, más urgentes. No está como un tema de pensiones, no está como un tema de salud propiamente tal, que es urgente, por supuesto, no está como un tema de transporte, de una tarifa u otra. Pero uno dice, verdaderamente, si quisiéramos hacer un proceso constituyente serio, que dure, que tenga importancia, el primer pilar que debiéramos revisar es el pilar ético y educacional de nuestra sociedad. Porque sin ese herido, sin ese cimiento, ningún edificio que se levante va a ser un edificio duradero y verdaderamente importante. Voy ahora a lo más práctico. Miren, yo me voy a confesar con usted con honradez porque es el único abrazo que puedo darle, el hablar con honradez. Yo creo que se requiere una nueva constitución. Y voy a explicar por qué. Pasa con ciertas instituciones lo que con muchos edificios muy queridos. Cuando hay un sismo muy grande, y esto lo sabemos muy bien los linarenses, y aun cuando uno quisiera mucho la casa de sus padres, donde se crió, donde vivió, donde pasó su infancia, donde están todos los recuerdos, viene un arquitecto, un entendido, y dice, mire, la casa está quebrada, desgraciadamente. Cedieron los cimientos. Han cedido.
y en las esquinas se requebrajó. Y la reparación no es posible. Y a mí me parece que más allá de los gustos personales, la actual Constitución era un edificio que se encontraba con los cimientos que habían cedido. Y que cedieron, no voy a entrar en el terreno político partidista propiamente tal, yo creo que hoy día hay que ser obrero de construcción de puentes y no avivar más los fuegos que ya están bien vivos, pero esos cimientos se dieron por dos razones. Porque unos abusaron mucho, o por varias razones, no solamente dos. Porque unos, aprovechando ventajas indebidas, abusaron mucho. Y eso dolió y hirió a mucha gente. Otros, porque habiendo defendido ese orden constitucional que ellos mismos habían creado, luego le dieron vuelta a la espalda y se hicieron los que no tenían nada que ver con él, cometiendo a veces casi al borde de ciertos actos de traición, desde mi modesto punto de vista. Otros porque se desentendieron, miraron para el lado. Lo cierto es que la actual Constitución, y así lo revelan todas las encuestas, es un edificio que, esto es muy distinto a decir que no haya cosas que haya que rescatar y defender, pero como cuerpo, por su origen, por la forma, la trayectoria histórica que presenta, es mejor, creo yo, ahora cambiarla por una nueva. Lo creo sinceramente así. Ya diré que eso no es contrario a decir, por lo demás esa es la historia de Chile también, y lo voy a demostrar, que muchas de sus cosas van a perseverar. Entre abogados, una constitución nueva que no contuviera, por ejemplo, el recurso a protección, que está en la Constitución de 1980 y nunca lo estuvo antes, nadie lo podría aceptar ni pedir. El recurso a protección se encarnó como una figura decisiva al mundo jurídico chileno. Haya venido a la Constitución del 80 o de cualquiera hubiese venido, se va a perseverar. De manera tal de que cuando digo una nueva Constitución, digo un nuevo más bien acto constitucional más que un nuevo texto. Y aquí voy a abrir un paréntesis cortito para no alargarme mucho. Miren, a decir verdad, al menos de la Constitución de O'Higgins de 1818 y también la del 22 después, la verdad que en Chile había una pura Constitución. Son todas casi iguales. Comparar la de 1833 con la de 1925 y la del 1980 con la del 25, unas son reformas de las otras. Lo que ocurre es que los chilenos, voy a recordar a Nicanor Parra en esto, miren, los chilenos damos todo por histórico y nos encanta declarar que ese histórico comienza con nosotros. Entonces, celebran los partidos políticos, los congresales, un pacto. Esa noche fue histórica. Nicanor Parra, que no está con nosotros, pero es como me parece estarlo oyendo, habría dicho, no, eso no es histórico, me habría dicho. Eso fue un acto histérico, que es distinto. Estoy seguro que me lo habría dicho. O sea, presionado por las circunstancias, arrinconado, fregado, sacan un acto histérico y lo declaran histórico. No, hombre, cierto que la diferencia está en una palabra, pero... Y no sería raro, recordando a Nicanor, que mucha gente en Chile haya leído ese acuerdo entre políticos. Digo esto, no sé. Bueno, lo voy a decir. Yo estoy como Bombo Fique, lo voy a decir. No, ¿cómo se llama el otro? Bueno, claro, pues esto es lo que Nicanor entendió hace 20 o 30 años atrás como aquello que la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. O sea, viene el momento del apretón y los políticos se ponen de acuerdo como pueden para tratar en el fondo de salvar su propia situación y luego la presentan como un hecho muy histórico, pero que tienen más sabor a hechos histéricos que históricos, pero en fin. Pero todas las constituciones que ha tenido Chile hasta ahora sí son muy iguales. Entonces, como cada cual se siente actor de un hecho histórico, le cambian palabras, cambian los textos.
cambian la frase, pero dicen lo mismo. Que Chile es una república con 3 poderes del Estado, que hay Senado, que hay Cámara de Diputados, que hay... Esto es muy antiguo y muy interesante, porque debiera ser casi un motivo más bien de orgullo. En Estados Unidos, en Francia lo sería, y no un motivo de ocultamiento, que nosotros ocultamos ese hecho. Pero yo siempre invito a los chiquillos, a los alumnos, les digo, ya, pero aquí vamos a poner la Constitución del 33, la del 25, ya, yo quiero que me anoten, ¿no?, las 10 grandes diferencias, más allá de las palabras. No están las grandes diferencias. Hay una continuidad histórica. Entonces, cuando me preguntan la nueva Constitución, ¿cómo va a ser? Mire, le van a tratar de cambiar palabras porque siempre se ocupa ese procedimiento y poner un artículo arriba y el otro abajo en una especie. Pero al final, estudiada en el fondo, no va a ser muy distinta a la que hoy tenemos. Porque las cosas son lo que son. Entonces, no, pero esta va a tener un origen muy legítimo. Está bien, yo puedo aceptar eso y me parece muy bien. Que ya lo vamos a analizar cortito también, pero no me digan que es propiamente una novedad del año para el regalón chileno, porque no va a ser eso. Y va a haber más bien una línea histórica que se va a mantener como lo ha sido durante 200 años, que no es poco decir. Y soy partidario de otra parte. Yo sé que no sé cuántos estén de acuerdo conmigo, pero en fin, no pueden participar los parlamentarios en la nueva Convención Constitucional. A mí me parece que eso no es justo y que su participación deslegitimaría el proceso constituyente. Es decir, si nos vamos a tomar esto en serio y lo vamos a hacer honrado de verdad, entonces tiene que ser el 100% de los ciudadanos elegidos democráticamente. Eso es lo justo. Y es justo porque, para bien o para mal, puede haber mucho injusto en esto también, pero el Parlamento es hoy día una de las instituciones más desprestigiadas del país. Y si se requiere tener una constitución muy legitimada, se requiere que sea muy prestigiada. Y nadie puede dar lo que no tiene. El Parlamento no puede convidarle a la Constitución un prestigio que el propio Parlamento no tiene. En consecuencia, yo soy partidario de que sea una convención democrática y honradamente elegida, en el 100%. Soy partidario de varias cosas más. Yo comprendo que son utópicas, pero como vivo en Abranquín, todavía tengo derecho a hacer y mantener mucha utopía, porque vivo en un ambiente muy sano, en fin, en que caben todavía los sueños. Yo dispondría, fíjense, que los convencionales no tuvieran dieta, que una ley les asegurara la inamovilidad en su trabajo y que tuvieran, como en muchos otros casos, una especie de fuero para que nadie les molestara en su trabajo y que el Estado les pagara un viático por los gastos que le demande a cada quien acreditadamente incurrir por asistir a la sesión y por hacer el trabajo. Pero si se quisiera una participación patriótica de verdad, ninguno de los convencionales debiera tener dieta, fíjese. Y el que ganaba 100, que ganara 100, y el que gana 200 su trabajo, que siga ganando 200, y el que gana 500, que siga trabajando 500. Pero que nunca ese servicio a la patria, darle una nueva constitución, fuera objeto de una remuneración del Estado. Fíjese, lo creo muy sinceramente. También creo que no debieran haber cuotas especiales. La cuota, y me perdonarán las señoras y señoritas, es por principio muy contrario a la igualdad que se reclama. Si somos iguales, ¿por qué tiene que haber cuota? Si somos iguales y va a ser una elección abierta, democrática, en que todos podrán ser candidatos de un modo determinado, ¿por qué tendría que haber cuotas para minorías? Yo no lo creo, yo creo que eso afecta gravemente, va contra el sentido de reconocer lo que de verdad es la igualdad. Enseguida,
creo que tenemos una gran derrota desde el punto de vista de lo que fue el sueño de don Bernardo O'Higgins. O'Higgins quiso siempre que el pueblo mapuche principalmente se sintiera chileno, y de ahí viene el famoso decreto inicial de don Bernardo en que declaró chilenos a todos por igual. Se acabaron con él las clases sociales, los privilegios aristocráticos, en fin, escudos de armas, absurdos. Pero también se dijo el mapuche es tan chileno como el mestizo, como el blanco puro, como el que se avecinda en el país, etc. Pero esa batalla la perdimos, y la perdimos nosotros, no los mapuches. No actuamos bien, no fuimos cuidadosos tal vez con ellos. Ellos tal vez desesperados cometieron muchos errores, como haya sido, pero el sueño de O'Higgins se ha perdido. Es una derrota muy grande y una derrota muy triste, que hay un brigadier de ejército a quien yo quiero mucho en la sala, y él sabe. Si el pueblo mapuche fue muy importante en la independencia nacional, el pueblo mapuche fue un gran aliado de los patriotas, pero no se le reconoció nada. O'Higgins sí, él vivía con una familia mapuche que en su propia casa, de gobierno. Pero en general lo nuestro fue el desdén. En la guerra del Pacífico y en la guerra sobre todo de la Confederación Perú-Boliviana, el pueblo mapuche fue muy importante para el ejército de Chile, pero muy importante. El caso del soldado Colipe, un caso conocidísimo, de una nobleza extrema, pero nos olvidamos, los miramos en menos, nunca tal vez les retribuimos en la forma de vida, y las cosas se pagan. Y desgraciadamente 200 años más tarde, la doctrina O'Higgins, que yo la llamaría así, ha caído derrotada. Entonces el pueblo siente que es una nación independiente, que culturalmente no hace parte nuestra, moralmente se siente humillado, y todos para aquí entramos en lo que todos conocemos. Ahí va a haber que entrar con mucho cuidado, porque muchos países muy importantes del mundo, tal vez y los más hoy día, son pluri o multinacionales. Rusia es plurinacional, China es plurinacional, India es plurinacional, España plurinacional, Estados Unidos cada día más. La nacionalidad hispanoparlante en Estados Unidos, hay territorios completos de Estados Unidos donde tiene una influencia decisiva. Y es probable que la solución en consecuencia mapuche no vaya por el lado hoy día de la doctrina O'Higgins, me parece a mí. Pero en fin, ese es un tema que siempre me gusta colocarlo porque le otorgo yo mucha importancia. Resumen, para no aburrirlos más, miren, hace muchos años atrás, invitado por el gobierno de Estados Unidos, me hicieron una gira por Estados Unidos donde aprendí muchas cosas. Una muy interesante, importante, y otra muy, muy, muy importante, aunque eran de este porte. Llego un día a la Universidad de California en Palo Alto y me invitan a almorzar ahí al comedor de los profesores. Estaba una invitación especial que yo celebré mucho. Y la persona que me acompañaba, el escort, digamos, el que me guiaba por todas partes, me dice, hay que tomar la bandeja de aquí y ponerse en la fila. Y mientras estábamos con la bandeja en la mano en la fila, me dice, mire, ese que está allá es el actual premio Nobel de Química. Este otro que está acá es el actual premio Nobel de Economía. Tema allá, el premio Nobel de Física. El otro eran los profesores de la universidad. Y todos se atendían con su bandejita y iban pasando por el carro. Pero a mí lo que me llamó la atención, que no olvidé nunca, fue esto. En inglés, arriba del mesón donde nos sacábamos las bandejas, había un letrero que decía, aquí atiéndase solito, porque no trabaja su mamá.
Este era el letrero. No se me olvidó nunca jamás. Aquí atiéndase solito porque no trabaja su mamá. ¿Por qué debe recordado esto? Porque vamos a tener por delante un gran debate nacional que va a durar, según lo que está programado, no menos de 2 años y medio. Yo no sé si el país va a ser capaz de aguantar 2 años y medio, pero así está programado. Y esta vez va a haber que atenderse solito. Cada quien con su idea, sacarse la chaqueta y defenderlas con honestidad, con energía, porque aquí ya no trabaja nunca más su mamá. Y yo creo que se entiende bien lo que estoy diciendo. Esta vez, este desafío hay que enfrentarlo sin seguros externos. Y este desafío no va a consistir en vencer, va a consistir en convencer. El tema del buen patriota, del buen ciudadano, va a consistir en lealmente convencer a sus conciudadanos, a quienes están a su alrededor, de qué es o son las mejores ideas para el Chile de nuestros hijos, de la gente más joven. Para vencer sirven las armas, sirve la fuerza, sirve la coerción del Estado. Para convencer no sirve ni la violencia, ni la fuerza, ni la coerción del Estado. Se convence con argumentos, se convence con cultura, se convence con el uso de la inteligencia. En muchos frentes, en los medios de comunicación, en reuniones como la nuestra, desde luego en la misma convención. La tarea ahora va a ser ganar por capacidad de convencer y no de vencer. Y esto va a suponer mucha ocupación, mucha preparación, mucha lectura y por sobre todo mucha serenidad. Pienso que como la tarea es convencer y no vencer, en la medida que cada uno de nosotros se constituye en un obrero especializado en constructor de puentes, así lo veo, obrero especializado en constructor de puentes, van a ser aquellos a quienes más se les va a deber, a quienes más les va a deber el país. Yo creo que todos tenemos que hacernos hoy día buenos constructores de puentes, obreros, porque los puentes se construyen entre muchos, porque va a ser muy necesario dialogar más, buscar nuevos acuerdos, realmente tener no me gustó nunca eso tan liberal y radical de decir contrato social, es algo que nunca lo alcancé a entender. No, nuevas leyes para la casa común, nuevas reglas para la casa común, pero nuevas reglas que de buena fe las aceptemos todos. Yo creo que me he extendido mucho, no es mucho más tampoco lo que hoy día es posible decir. Todos hablan de una nueva constitución, nadie ha explicitado ni su contenido, ni siquiera todavía aún la forma en que se va a discutir. Recién hoy se veía en la prensa que se había designado una comisión técnica para fijar las reglas de la convención, por así decirlo. De manera tal de que, como decía el presidente y como decía Cacho, esto va a ser materia de muchas reuniones. Y naturalmente, como es obvio, yo siempre querré estar junto a ustedes. Soy uno más de ustedes. Muchas gracias.